es lo de menos. Entonces, vamos a iniciar con la clase para que avancemos, porque sí todavía tenemos bastante contenido que ver. Contenido sencillo, no es contenido muy complicado. Entonces lo vamos a, esta semana teníamos que haber terminado la semana pasada las inteligencias y la comunicación, pero ya no nos dio tiempo. Y esta semana el libreto y la comunicación no verbal, para que las últimas dos clases fueran para el cierre del curso. Vamos a hacerlo lo más resumido posible para que nos dé tiempo de verlo y que ustedes puedan empezar a hacer su trabajo final. Va a ser un trabajo, aquí viene ya los datos para que ustedes lo hagan, para que lo tengan presente y pues que tengamos 2 semanas para realizarlo. Me interesa mucho más de esto, pues que ustedes puedan investigar. Vamos a tratar de incluir otro tema ahí pequeño para que no se complique mucho y no sea un trabajo muy extenso, pero sí que el contenido sea para ustedes valioso y que ustedes lo puedan utilizar. ¿Ya hicieron el test de inteligencia? ¿Lograron hacerlo? ¿Lograron ubicarse en el enlace? Habían dos, uno de las inteligencias múltiples y el otro del temperamento. El otro pues no es tan importante para este curso, pero sí es bueno que ustedes sepan cuál es su tipo de temperamento. Pero la inteligencia sí tiene que ver con el tema que vamos a tratar y con la tarea de la próxima semana. Entonces, si quieren hablar, no tengan pena, habiliten el micrófono y hablan. Así no nos perdemos, porque a veces el chat no lo veo porque solo me deja parpadeando la computadora. Y en modo de presentación es un poco complicado responderles. Entonces sí pueden utilizar el micrófono si tienen alguna duda o quieren participar. Bueno, vamos a iniciar con un repaso de lo que vimos la semana pasada en torno a las habilidades en la comunicación. Realmente son las más básicas, las que nos van a ayudar en nuestro día a día y que como competencias las debemos desarrollar. Principalmente porque nosotros estamos involucrados dentro del contacto con los clientes. La mayoría de nosotros pues somos el contacto directo con el cliente. El cliente, la primera imagen que ve de la institución es la nuestra y es importante que podamos desarrollar estas habilidades para lograr un acercamiento con el cliente y poder tener una mejor comunicación con ellos. No solo por el tema de la imagen empresarial, sino la imagen personal. Recuérdense que cuando ustedes inician la vida laboral, están creando una imagen y esta imagen tiene que perdurar en el tiempo y mucho más allá de un trabajo, mucho más allá de su vida privada o personal, pero tienen que formarse una imagen y esa imagen les va a seguir toda su vida. Entonces es importante que ustedes desarrollen estas competencias. No al 100% porque a veces es complicado desarrollar una u otra y dependiendo de la situación no se va a poder. Entonces vamos a hacer un repaso rápido de lo que vimos la semana pasada en cuanto a las habilidades comunicativas y es lo que comentábamos, que va a depender de ustedes cómo van a enfrentar o confrontar o salir de una situación específica de acuerdo a sus habilidades comunicativas. Todos tenemos habilidades, algunas mucho más desarrolladas que otras, algunos más desarrolladas que otros, pero todos tenemos estas habilidades. Lo que queremos es que podamos reforzarlas y poder enfrentar las situaciones con con una mejor decisión, o sea, tener mejor forma de expresarnos a la hora de resolver determinadas situaciones. Entonces vimos que las habilidades comunicativas básicas, entre ellas está la escucha activa, empatía, validación emocional, el lenguaje no verbal, resolución de conflictos y negociación, que esto es muy importante en lo que nosotros nos desempeñamos. También el lenguaje verbal, leer y escribir, respeto, persuasión y credibilidad. Creo que también son muy importantes cuando hablamos de puestos mucho más arriba o cuando nosotros queremos, cuando estamos presentando frente a un grupo de personas
los productos que nosotros ofrecemos. Entonces son muy importantes estas habilidades en la medida que las vayamos desarrollando va a ser mucho mejor. Entonces, la primera es escucha activa. Vimos la semana pasada que tenemos que aprender a escuchar, no solo oír, solo por el simple hecho de estar en cierta actividad, sino que tenemos que aprender a escuchar. Esto también tiene que ver mucho con el respeto hacia la persona que es su interlocutor, por decirlo así, para que sepa que lo estamos escuchando y vamos a interpretar el mensaje de una forma correcta. Cuando esto pues ayuda cuando se dan instrucciones, es muy importante que cuando una instrucción se dé podamos entender de qué se trata y hacerla de cumplir con lo que se nos pide o realizar con éxito una actividad porque entendimos perfectamente a qué se refería la persona con lo que nos está indicando. No solo una orden, puede ser también un consejo, puede ser probablemente en algún momento necesitemos ubicarnos en alguna comunidad y esto lo que hace es que entendamos correctamente las instrucciones que nos están dando, aunque a veces es complicado, pero en la medida que nosotros escuchemos activamente, esto nos va a ayudar a que logremos cumplir nuestro objetivo, si nuestro objetivo fuera llegar a una ubicación específica. Empatía, muy importante con nosotros, principalmente en el tema de la cobranza. Cuando nosotros demostramos empatía hacia la otra persona, vamos a poder entender cuál es la situación de la persona y en base a entender esa situación, vamos a poder resolver de una forma adecuada. La empatía es ponerse en el lugar de la otra persona, básicamente. Pensar como lo hace la otra persona. No, hasta este punto no hay un traslado de emociones hacia la otra persona, sino simplemente entender cuál es la situación de la persona, entender cómo se siente y el porqué de la situación. Muy importante para la convivencia ser empáticos. Nosotros como representantes de las instituciones debemos de tener esa empatía hacia los clientes, no solo con los que deben, sino que con todos. Porque cuando eh, vamos a poder tener una mejor percepción de nuestro cliente si nos colocamos en su lugar. Probablemente nosotros podamos o pensemos que el cliente tiene capacidad para pagar más, por ejemplo, pero al ponernos en su lugar nos damos cuenta de que definitivamente no, o probablemente el cliente quiera utilizar parte de su capacidad para otros fines. Y no solo eso, que pues, puede ser que incluso, pues, si realmente no tenga la capacidad o él no se sienta capaz. Entonces, ponernos en el lugar de la otra persona es importante para poder desarrollar nuestras actividades. Cualquiera que ésta sea de criar o de educar a un hijo, es importante que podamos ser empáticos con ellos. Normalmente los hijos es el primer canal nuestro para generar empatía. De hecho, ellos tienen una noción muy diferente o mucho más acertada de lo que es la empatía, porque siempre constantemente están tratando de ponerse en nuestro lugar. Por decirles algo, ponerse en nuestros zapatos. Y eso creo que a todo mundo de los que tenemos hijos nos ha pasado. Eh, se demuestra cuando sus hijos ya quieren vestir su ropa, ponerse sus zapatos, utilizar su lugar, por ejemplo, en la mesa. Todo esto pues tiene que ver con empatía y cómo los niños la desarrollan hacia su entorno. Luego la validación emocional, aquí ya viene ya el intercambio de sentimientos cuando estamos le hacemos ver a la persona que estamos escuchando, que hemos entendido el mensaje, es decir, hemos aceptado lo que la otra persona nos quiere comunicar.
Y esto, junto con la empatía, pues nos va a ayudar a tener una competencia o una comunicación mucho más efectiva. Entonces, la aceptación y el feedback para comunicar mejor es importante. Esto hay que ponerlo en práctica. No solo es ponerse en el lugar de la otra persona, sino que también hacerle ver a la persona que entendemos su situación, sea cual sea la situación. Luego, pues tenemos el lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal ya lo hemos visto, tiene que ver mucho con la postura corporal, el contacto visual que ustedes hagan cuando hagan una entrevista con un posible cliente. Traten de mantener el contacto visual. Articular gestos que tengan que ver con lo que ustedes están diciendo o con lo que ustedes quieren dar a entender. Vamos a ver al final de esto algunos ejemplos de comunicación no verbal para que ustedes entiendan o puedan o sepan que sí existe una forma de comunicarse adecuadamente con el lenguaje no verbal. También no tiene, vamos a ver algunas características de este tipo de lenguaje, no todas, porque nos daría, no, amaneceríamos viéndolas. Sin embargo, es importante que las conozcamos. Vamos a adentrar un poco más en el tema más adelante al finalizar la presentación. Luego venimos con la resolución de conflictos y negociación, y esto es muy importante, lo vimos la semana pasada, para que ustedes puedan resolver conflictos. La mayor parte de la vida estamos enfrentando conflictos hasta con querer levantarnos por la mañana, que a veces es complicado para algunos, poderse levantar. Entonces, siempre estamos resolviendo conflictos. Y tenemos que tener claro que para poder resolver una situación tenemos que ser mediadores, sobre todo nosotros y muchos en puestos gerenciales deben tener esa competencia o esa capacidad de poder resolver conflictos. Cuando a ustedes les toque, especialmente los sábados, exacto, levantarse los sábados a veces es complicado, sobre todo cuando uno está estudiando, porque normalmente el viernes es cuando más tiempo tenemos, o bueno, no más tiempo tenemos para hacer las tareas, sino que es el último día para poder prepararnos para el siguiente curso. Eso es importante. Pero lo que ustedes están haciendo aquí es una inversión importante para ustedes, que tarde o temprano les va a traer beneficios y una satisfacción personal. Eso es muy importante. Entonces, volvamos a la resolución de conflictos y negociación. Como les decía, con ustedes es importante, bueno, yo creo que con todo el mundo, poder resolver adecuadamente los conflictos, no confrontar. Realmente cuando uno confronta a las personas, lo único que hace es agravar el problema. Entonces, lo que hay que hacer es mediar, tratar de ser mucho más diplomáticos hasta donde se pueda y hasta donde se nos permita, porque no quiere decir que vamos a resolver un conflicto o hacer una negociación cuando ya no se puede. Esto sería más que todo, por ejemplo, en una demanda penal o una demanda civil, poder resolver un conflicto hablando. Esto pues ya son temas legales y no vamos a poder actuar nosotros de determinada forma. Sin embargo, recuérdense que cuando hay un conflicto de tipo legal o penal, por ejemplo, siempre hay una mediación antes de llegar a las últimas instancias, y esto también nos puede ayudar cuando tengamos alguna situación difícil con algún cliente, sea por cobro, sea por alguna circunstancia fuera de lo que tenga que ver con el trabajo. Existen los juzgados de mediación. Esto también queda como registro si ustedes van a querer ejercer alguna acción penal en cualquier momento contra determinado cliente, por ejemplo, en donde ustedes ya agotaron todos los medios de negociación o- o de mediación para resolver el conflicto. Entonces esto también nos va a ayudar y sepan que lo podemos utilizar. Cuando ustedes traten de resolver un conflicto,
lo más prudente es tratar de calmar y de bajar los ánimos y poder llegar a un acuerdo, sobre todo porque muchos de nosotros nos desenvolvemos en comunidades peligrosas. Y si se recuerdan la semana pasada, no sé si hablamos de que muchas veces es complicado en las comunidades poder iniciar un conflicto o una discusión porque siempre más de alguien enciende la chispa incluso, no sé si les conté que también en algún momento pues quisieron a nosotros lincharnos y eso es muy delicado. Entonces es importante que podamos tratar de resolver de manera adecuada los conflictos sin llegar a las últimas instancias o a las más delicadas. Es importante para que ustedes lo manejen sobre todo en su día a día. El lenguaje verbal, uno de los elementos básicos para comunicarse, es poder tener un tono de voz adecuado, tratar en lo posible de no tener muchas palabras de relleno, a, o, y tener todo esto dentro de una conversación. Puede ser que en algún momento las utilicemos, sin embargo, hay que tratar de fortalecer esa competencia para que esto no se dé y el mensaje pueda llegar de una forma adecuada. Esto lo que nos puede ayudar es articular de alguna forma, si es para esto nos puede ayudar lo que tenemos más adelante en el tema del libreto, para que ustedes puedan entender y puedan comunicarse de una mejor forma. Tratando siempre en la medida de lo posible de no utilizar palabras de relleno, pero sí se pueden utilizar. Sobre todo cuando estén ustedes dando una conferencia o tratando de unificar un banco comunal o conformar un banco comunal, esto les puede ayudar. Tratar en la medida de lo posible de no incluir términos de relleno. Es un poco complicado a veces, pero sí es importante que lo vayamos fortaleciendo. Luego tenemos leer y escribir, eso lo vimos la semana pasada, que también es importante. Esto nos va a ayudar a nosotros a desarrollarnos de una forma correcta, desarrollarnos intelectualmente. Podemos conocer de los temas actuales cuando nosotros podemos leer, incluso pasar el tiempo. Aquí en Guatemala es muy común que en muchos lugares se requiera de mucho tiempo para determinado tipo de trámites, sobre todo en las instituciones del Estado. Entonces, cuando nosotros podemos utilizar ese tiempo para temas de lectura, eso nos va a ayudar a comprender de una mejor forma nuestro entorno y también nos va a servir para en algún momento podernos comunicar de una forma adecuada. Incluso con el tema de la siguiente unidad, que esto nos puede ayudar para que nosotros perdamos el miedo de hablar en público. Esto creo que a todos nos pasa. Cuando yo inicié mis capacitaciones en la empresa, era como que muy complicado poderme dirigir hacia un público grande. Siempre habíamos tenido grupos pequeños y con los grupos pequeños es mucho más fácil poder dar una conferencia. A medida que los grupos van creciendo, ustedes se pueden dar cuenta de que es mucho más complicado poder llegar hacia determinado público. ¿Por qué? Porque tienen que articular de una mejor forma, tienen que tener un tono de voz mucho más alto si no tienen micrófono, o utilizar el micrófono adecuadamente y poder incluir dentro de sus conferencias o dentro de su presentación temas que sean relevantes y de los cuales ustedes conozcan. Entonces, leer y escribir les va a dar esa capacidad de poder comprender los temas y va a ser mucho más sencillo que llegar a una presentación y tener que leer todo el documento. Entonces, ustedes pueden en determinado momento desarrollar esa competencia y se les va a hacer mucho más sencillo poder dar esa conferencia ante la cantidad de personas que sean, eh, para que tengan o se les dificulte menos poder dar la plática. Entonces, respeto.
Respeto era lo que hablábamos al inicio también. Las personas están más abiertas a comunicarse con nosotros cuando les demostramos respeto, y también del otro lado, cuando nosotros respetamos a la persona que está del otro lado de nosotros, para poder llegar a resolver o a poder tener una mejor comunicación, o que nos pongan mucha más atención. Eso lo hacemos nosotros normalmente, por ejemplo, cuando ustedes van a una cita médica. Ustedes, cuando el médico les está dando las indicaciones, pues demuestran mucho respeto porque saben que él les está proveyendo salud. Entonces tienen un respeto. Entonces ustedes están mucho más abiertos a comunicarse con él o a entender el mensaje. Entonces están aplicando el, eh, la validación emocional y el respeto. Cuando ustedes respetan a la persona, y todo el mundo se respeta. No así cuando hay una discusión, ahí se pierde el respeto con todos. Entonces, no, esto pues realmente no ayuda para comunicarnos de una forma adecuada. Luego la persuasión, y esto hablábamos la semana pasada, que ustedes tienen que tener claro y tienen que tener desarrollada esta capacidad, porque ustedes venden, o sea, al final ustedes están vendiendo un servicio. Yo lo veía dentro de mi forma de pensar y mi forma de entender lo que eran microfinanzas. Vendemos desarrollo, desarrollamos actividades productivas. Entonces tenemos que tener esa habilidad de persuadir a la gente. Esto es muy importante en el tema de negocios, porque nosotros vamos a poder convencer a una persona, incluso no solo al cliente, incluso a nuestros jefes, incluso a un comité. Tenemos que tener esa habilidad. Todo es más sencillo cuando la persona es capaz de persuadir y no cambiar la idea general de la persona que está del otro lado, sino que hacerle entender que nuestra propuesta es la más adecuada, independientemente de los temas eh, escritos, o de los análisis o del récord del cliente. Recuérdense que es probable, es muy probable que un cliente, que nosotros no podamos analizar completamente a un cliente por temas legales. Ustedes saben que después de cierto tiempo, el historial crediticio se borra. Y no solo, o sea, se borra de los reportes que nosotros normalmente vemos. Entonces, sí es importante tratar exacto, Walter, es la capacidad de convencer. ¿Qué hacen los políticos? En este tiempo, ¿qué hacen los políticos? Esto pues es proselitismo, pero tiene que ver mucho con la persuasión. Hay muchos que tienen un carisma que uno se queda aturdido cuando le hablan, y son capaces de convencerlos. Cuando, cuando un político habla, hay políticos que hablan, hasta a mí me ha convencido uno que otro político. Sin embargo, si nosotros no utilizamos adecuadamente todas las demás habilidades, no va a ser, vamos a poder convencer a la gente, pero en términos malos, en una forma no adecuada, hablando políticamente. Y tiene que ver con lo siguiente, que era lo que les decía, se recuerda: el respeto, persuasión, credibilidad. Si nosotros tenemos la habilidad de la persuasión o la habilidad de convencer, pero no tenemos esa credibilidad, vamos a dar un mensaje erróneo. Si la gente confía en nosotros, primero, para que la gente confíe en nosotros, primero tenemos que ganarnos el respeto. Si nosotros como jefes, como líderes, como cabezas de departamento, o cabezas de grupo, o cabezas de agencia, no tenemos credibilidad, ninguno de las demás competencias nos van a ayudar de mucho, ni siquiera la empatía.
Entonces, sí es importante que nosotros podamos exponer o dejar claro que nosotros pues tenemos esa credibilidad. Las instituciones gozan de credibilidad. ¿Qué es lo que le da la credibilidad? Principalmente la transparencia. Cuando ustedes son transparentes con el cliente, cuando ustedes les dan adecuadamente la información, pues ustedes están generando una credibilidad. ¿Qué pasa si nosotros, para convencer al cliente, lo que hacemos es darle información que no, o ofrecerle cosas que no le vamos a poder cumplir? Todo lo que esté enmarcado dentro de nuestra política se puede hacer. Fuera de eso no se puede ofrecer. Entonces vamos a perder credibilidad. Y no solo credibilidad nuestra, sino credibilidad de la empresa. Nosotros creamos dentro de nuestro campo de trabajo, nuestras comunidades, creamos una imagen. Si nosotros creamos una imagen poco creíble o de poco respeto, va a ser muy difícil que nos sigamos desenvolviendo en este campo, sobre todo aquellos que quieren seguir en esto. ¿Por qué? Porque han visto cómo se han desarrollado las comunidades con los créditos que se les da, o con la educación que se les da, o con los productos que ustedes venden, sea de microfinanzas o no. Esa credibilidad tiene que prevalecer en el tiempo. No solo para este trabajo, no solo para un trabajo de oficina, sino que como regla de vida general. Cualquiera de nosotros tiene que gozar de esa credibilidad. Y mucho cuidado, sin estas tres no podemos llegar muy lejos. Entonces, este es el cierre de las habilidades. Vamos a entrar de lleno con las inteligencias. Cuéntenme cómo les fue con el test. Ninguno me respondió o no lo hicieron. Si no lo hicieron, no tengan pena porque ahora lo dejamos como tarea para la siguiente semana para que puedan explicar cómo estas inteligencias le ayudan, después de lo que vamos a leer a continuación, cómo estas inteligencias le pueden ayudar o les pueden ayudar para desenvolverse de una mejor forma en su trabajo. Y cómo podemos nosotros desarrollar esa inteligencia para el área de microfinanzas, que es lo que nosotros estamos viendo. Disculpe Está una en pregunta. el... ¿Sí? Disculpe, ¿el test se lo tenemos que enviar o cómo lo...? No, ya les puse la tarea. Lo que quiero es que ustedes me hagan un resumen del tipo de inteligencia que les generó el test y que me digan cómo lo pueden aplicar en su área de trabajo. Ah, ok, gracias. ¿Sí? Está en el material de apoyo. Hay dos tests. Es el penúltimo que aparece en el Ajá, material de apoyo. Y ahí lo pueden bajar. Los va a dirigir directamente al test de competencia de inteligencias múltiples de ajá. Howard Gardner. Sí, es que ya los tengo, Eh, Lick, pero lo que pasa es que no miro la tarea, no sé cuál es. es la tarea 3 si no estoy mal, que está para el 15 de junio, 15 o 18 de junio, algo así. Tarea 3. Oh, sí, ahí está. Ok, ¿Sí? gracias, Lick. Bueno, eh, bueno, vamos a tratar de enviarles el link si no lo pueden descargar. Y si no, pues busquen dentro de Google, San Google, cualquier test de inteligencias múltiples y este les va a dar el mismo resultado porque es un test ya preestablecido, creado por Howard Gardner. Vamos a entrar ya de lleno, pues según Howard Gardner, la inteligencia es la capacidad que cada uno de nosotros tiene para resolver nuestros problemas cotidianos, desde levantarnos, desde decidir el momento justo para irnos a dormir o hacer las tareas del hogar o las tareas del trabajo o, o cualquier actividad que nosotros tengamos que desarrollar y esto va a desarrollarse dentro de nuestro ecosistema, podríamos llamarle, o ámbito cultural. Entonces debemos aprender a potenciar cada una de estas inteligencias múltiples. Mm, Todos tenemos todas las inteligencias, todos tenemos la misma capacidad, lo que tenemos que hacer es desarrollarlas. No solo de una forma
como les dijera yo, podríamos ponerlo de una forma a la ligera, sino que tenemos que aprender a desarrollarlas. Esto nos va a ayudar a ubicarnos realmente en donde queremos estar. Anteriormente no se hablaba de, como hablábamos la semana pasada, no se hablaba de una inteligencia en específica para cada uno, sino que todos teníamos que desarrollar todas las inteligencias. Teníamos que ser buenos en matemáticas, teníamos que ser buenos en artes plásticas, teníamos que ser buenos en música, pero esto con el tiempo se ha demostrado de que un buen músico probablemente sea un pésimo matemático, o, o alguien que le guste más la naturaleza sea muy malo en expresiones físicas, por ejemplo. Entonces, sí es importante que podamos desarrollar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues fortaleciendo las partes débiles o eh, desarrollando más lo que a nosotros nos apasiona. Y hay una película de Robin Williams, si ustedes la pueden ver, o si ya la han visto, que va enfocado mucho más allá a desarrollar lo que nosotros queremos, a sacar lo que nosotros nos apasiona, para poderlo exteriorizar y podernos dar a conocer como, como nosotros, como nosotros queremos ser. Entonces, si ustedes la pueden ver, La Sociedad de los Poetas Muertos, es muy buena la película, es un poco antigua, pero es muy buena. Y tiene que ver mucho con desarrollar nuestras habilidades. Entonces, son 8 tipos de inteligencia que propone Howard Gardner en el desarrollo de las inteligencias múltiples. Puede ser que podamos tener varios tipos de inteligencia desarrollados. No quiere decir que, por ejemplo, vaya a tener solo uno y ahí me vaya a enfrascar. No, las inteligencias son múltiples porque todos tenemos la capacidad de desarrollar cualquier tipo de inteligencia, pero no necesariamente tiene que ser lo que más nos agrada. Yo puedo ser muy bueno en matemáticas, pero no me gustaría trabajar en matemáticas, por ejemplo. Esto lo que haría es ayudarme a enfocarme en un trabajo donde requiera un tipo de análisis mayor, por ejemplo. Entonces empezamos con la inteligencia lingüística. Bueno, los tipos de inteligencia es la lingüística, la inteligencia lógico-matemática, que era lo que hablábamos, la inteligencia espacial o ¿qué? De visión, la inteligencia musical, inteligencia kinestésica, inteligencia naturalista, inteligencia intrapersonal, interpersonal, que son diferentes, la intra y la inter, lo vamos a ver más adelante. Y cada una de estas inteligencias pues tiene determinadas características. Hablemos de la inteligencia lingüística. Pues esta se usa en la escritura, en la lectura de libros, en la escritura de textos, y nos ayuda a comprender de una mejor forma nuestro lenguaje cotidiano. Eh, Esto nos va a ayudar a que podamos articular o a conectar el cerebro con la boca, por ejemplo, para poder dar una conferencia, para poder dar una capacitación, para podernos dar a entender con los clientes, y esa inteligencia pues a algunos se les hace muy sencilla y a algunos pues se les complica, principalmente cuando se tiene que hacer algún toque frío, por ejemplo. Si nosotros no tenemos esta inteligencia, se nos va a complicar en cualquier momento llegar con una persona y ofrecerle los productos. Por mucho conocimiento que tengamos, siempre vamos a tener esa eh, espinita como no darnos a entender. Entonces, esta inteligencia pues hay que desarrollarla, no quiere decir que no se pueda desarrollar, y la forma de desarrollarla era lo que veíamos con las habilidades, que es la lectura y escritura, aprender a leer y escribir para que nos ayude a fortalecer las áreas del cerebro que nos ayudan a articular eh, una determinada actividad o un determinado discurso, por ejemplo.
Entonces nos va a ayudar en temas de memoria, nos va a ayudar a pensar, a narrar, improvisar, leer, hablar y memorizar. Esto ayuda mucho cuando ustedes van a dar algún tipo de capacitación y no conocen el tema. Entonces esto les va a ayudar a poder improvisar. Si ustedes tienen esa capacidad, difícilmente van a tener que pasar estudiando un discurso para el día siguiente porque todo les va a salir de forma natural y les va a ayudar a que la otra persona pues entienda de una forma correcta lo que ustedes quieren dar a entender. Y esta inteligencia, como les digo, es importante para el campo en el que nosotros nos desempeñamos o nos desenvolvemos. La inteligencia lógico-matemática utilizada en la resolución de problemas matemáticos, por ejemplo, cuando los que trabajamos en contabilidad en algún momento se nos hace muy fácil trabajar con números, nos ayuda a poder razonar correctamente, tiene las características de experimentar, razonar, procesar, analizar, observar y solucionar. No solo en matemáticas, puede ser en cuestiones contables y en el caso nuestro, en el tema de poder calcular adecuadamente la cuota de un cliente o la cuota de morosidad, sobre todo cuando no tenemos las herramientas necesarias para poderlas generar. Entonces tenemos que tener una inteligencia lógico-matemática, todo el mundo la tiene, solo que algunos mucho más desarrolladas que otros. En este campo es muy importante que la podamos desarrollar, sobre todo por el tema que trabajamos números. Sabemos calcular nuestra comisión, seguramente tenemos muy desarrollada la inteligencia lógico-matemática. Sabemos cuántos clientes tenemos que conseguir para llegar a nuestra meta, es inteligencia lógico-matemática. Sabemos qué porcentaje de morosidad tenemos o cómo está nuestra morosidad de aquí a 30 días, cuáles son los posibles clientes basados en nuestra percepción del análisis que hicimos del cliente, quién va a tener mucho más probabilidades de caer en mora. Eso también es lógico-matemática. Luego tenemos la inteligencia visual espacial. Esto pues nos ayuda a saber en dónde estamos ubicados para poder orientarnos de una mejor forma. Por ejemplo, si ustedes saben usar Waze correctamente, por ejemplo, trayéndolo a términos tecnológicos actuales, ustedes tienen desarrollada la inteligencia visual espacial. Se pueden ubicar perfectamente en calles, avenidas o en las comunidades, por ejemplo. Ustedes se pueden ubicar perfectamente hacia dónde está el norte, hacia dónde está el sur y esto pues tienen desarrollada ese tipo de inteligencia. A muchos les cuesta, les soy honesto. A mí me costaba mucho poderme ubicar en algún lugar. Hace 2 años estuvimos en Argentina para el Forumic y fuimos queríamos ir a un centro comercial famoso de Buenos Aires y recorrimos media ciudad. Hicimos como unas 2 horas o 3 horas de viaje para descubrir que el centro comercial en que nosotros estábamos buscando estaba a 2 cuadras hacia arriba del lugar donde nos estábamos hospedando. Entonces, a veces es complicado, sobre todo cuando estamos en un lugar que no conocemos, sea una comunidad, a mí me pasó también aquí en Guatemala, en una comunidad de Jalapa, en donde por no poder utilizar o no tener señal, por ejemplo, en el Waze, me fui a meter a una carretera de terracería muy mala. Entonces, sí hay que desarrollar. Ahora ya no me cuesta utilizar ninguna de estas herramientas, ya me puedo ubicar perfectamente y por eso les digo que es cuestión de desarrollar las inteligencias. Todos tenemos las inteligencias múltiples y hay que irlas desarrollando poco a poco, sobre todo aquellas que nosotros creamos que nos van a ayudar en nuestro trabajo. A lo mejor ustedes dentro del trabajo
o dentro de su test le sale que tiene desarrolladas 3 inteligencias, la matemática, la visual, la lingüística, pero ustedes no se adaptan con ninguna de ellas. Entonces lo único que se me ocurre es déjenlo salir. Si ustedes no es lo mismo lo que piensan que lo que hacen, conecten esas dos, pensar y hacer para que puedan desarrollar sus inteligencias. A lo mejor son muy buenos en cierta actividad, pero a veces el temor no, o la vergüenza no nos deja desarrollar ese tipo de habilidad. Entonces hay que dejarla salir. No se la queden, busquen la forma de desarrollarla. Entonces, esta sería la inteligencia espacial. Luego viene la inteligencia corporal, muchos o cinética, como kinestésica o cinética, como se le conoce, va mucho más enfocada en términos de movimiento corporal. Por ejemplo, aquí tenemos las características: bailar, hacer teatro, escenificar algún deporte, coordinar o equilibrar. También esta, hay mucha gente que no la tiene desarrollada. Por ejemplo, en mi caso, yo no puedo bailar, nunca pude, traté de desarrollarlo, pero no se me da. Entonces, sí es hay muchos atletas que tienen una inteligencia corporal. Los jugadores de fútbol, por ejemplo, ellos manejan mucho la inteligencia corporal y la lógico-matemática porque tienen habilidades y pueden mover su cuerpo como ellos quieren y generar lo que todos hemos visto en los partidos de fútbol, sea de quien sea. Aquí no vamos a partir Real Madrid, Barça, no. Entonces, vamos a hacer una encuesta a ver a qué equipo le va la mayoría y de eso van a depender las notas finales. No, no es cierto. Pero sí, esta inteligencia sí está desarrollada, esta sí la tienen desarrollada los deportistas, no solo los de fútbol, también los de natación, básquetbol, béisbol, por ejemplo, todos tienen desarrollada ese tipo de inteligencia. Nosotros la inteligencia corporal, ¿cómo la desarrollamos? Pues caminando hacia las comunidades, que eso es esa es de la forma en que yo las pude desarrollar. Y también nos sirve para coordinar cuando nosotros nos dirigimos hacia un escenario, por ejemplo. Pensemos en el momento de su graduación, el poder caminar adecuadamente hacia donde les van a entregar su título. Esto es inteligencia corporal. Sentarse adecuadamente también tendría que ver con inteligencia corporal, porque ustedes están utilizando su cuerpo y están dándole instrucciones al cuerpo que haga lo que ustedes quieren que haga. Esa sería la inteligencia corporal. Luego nos vamos a la inteligencia musical. Hay algunos que la tienen, hay algunos que creen tenerla y estos que creen tenerla pues se dedican a hacer reggaetón. No es ese tipo de inteligencia musical. La inteligencia musical es componer, es tocar un instrumento musical. Hay quienes se les hace muy fácil tocar instrumentos musicales. Anteriormente se creía que era un don. Por ejemplo, hay gente que nace con capacidades de tocar un instrumento o de componer una melodía. Recuérdense que no sé si era Beethoven el que era sordo, uno de ellos, de los compositores, de los grandes compositores, no tenía sus 5 sentidos. Aprendió a desarrollar su inteligencia y no tuvo limitaciones para hacerlo. Entonces, sí es muy escasa, sí. Algunos también tienen una capacidad, una habilidad increíble de poder cantar, una voz hermosa, por ejemplo. Ella nunca desarrolló esa habilidad que ella tenía, pero ella cantaba muy bien, tenía una voz muy bonita y nunca la desarrolló, por lo menos afuera de su vida normal. Probablemente si la hubiera desarrollado hubiera sido una persona muy famosa, pero nunca la desarrolló.
tengo sobrinos y sobrinas que tienen esa inteligencia muy desarrollada, tienen una voz muy bonita y una habilidad para tocar instrumentos que también eh, que es parte de esta misma inteligencia. Probablemente algunos de nosotros también tengamos esa habilidad de inteligencia musical, probablemente. Sería cuestión de desarrollarla y ver si es realmente lo que ustedes quieren. Por ejemplo, en el caso que les comento de mi abuelita, ella tenía desarrollada esa capacidad, pero no le interesaba desarrollarla para nadie más que para ella. Entonces va a depender de lo que ustedes quieran. Si ustedes tienen esa habilidad, pero no les gusta, no lo hagan. O si no les gusta porque no la han desarrollado o porque piensan que no van a ser buenos en eso, olvídenlo, traten de desarrollarla, porque esto los va a llevar hacia una satisfacción personal que los va a hacer actuar de una forma mucho más adecuada y desarrollarse de mejor manera. La inteligencia interpersonal. Esto es la forma en cómo nos relacionamos con nuestro entorno. Por ejemplo, si a ustedes les cuesta eh, entender a las demás personas, pues obviamente pues no tienen desarrollada la inteligencia interpersonal. A veces nos sucede que no vemos a cabalidad lo que la otra persona nos está queriendo dar a entender porque no logra articular su lenguaje verbal con el no verbal. Quiere decir que los gestos que está intercambiando no son los adecuados para demostrar cómo se siente. Entonces, esta es muy importante esta va muy relacionada con la empatía. Eh, Cómo nos vamos a comunicar hacia las demás personas en nuestro entorno y cómo vamos a entender los diferentes estados de ánimo de las personas. Por ejemplo, si ustedes ven a alguien llorar, puede ser por alegría o puede ser por tristeza. Y hay que saber, hay que tratar, si ustedes pueden entender de qué sentimiento se trata, pues ustedes tienen desarrollada la inteligencia interpersonal. Contrario a la inteligencia intrapersonal, esto es más como conocernos nosotros mismos y saber qué es lo que nosotros queremos, qué es lo que nosotros vamos a querer para nuestra vida, cómo pensamos. Cuando ustedes son muy reflexivos y constantemente están meditando, ustedes tienen desarrollada la inteligencia intrapersonal. Ninguna inteligencia es mala, eh, pero en el lugar en donde nos estemos desenvolviendo. Si a ustedes les gusta todo el tiempo reflexionar, pensar y filosofar, por ejemplo, no difícilmente van a tener un contacto con su entorno. No puede ser que tengan desarrolladas ambas, que ustedes se conozcan a ustedes a la perfección y que conozcan los sentimientos de las demás personas o que tengan la capacidad de entender esos sentimientos. Entonces, cualquiera de las dos puede desarrollarse, pero no las dos les van a servir para desempeñar su trabajo. Si ustedes tienen la inteligencia intrapersonal mucho más desarrollada, si ustedes están en el campo, se les va a complicar mucho poder socializar. Si ustedes están en un puesto, por ejemplo, de análisis de expedientes, esta inteligencia les puede ayudar, porque ustedes están más propensos a entender y a hacer un análisis mucho más estricto de la documentación que se les está dando. Luego, la inteligencia naturalista. Esto tiene que ver más con el tema de ambiente, de cómo nosotros entendemos nuestro ambiente o nuestro entorno. Eh, Mucho en experimentación, cómo podemos nosotros mejorar, ayudar a mejorar nuestro ambiente. Por ejemplo, si a ustedes les molesta ver que una persona tire la basura en la calle, por ejemplo, tienen desarrollada la inteligencia naturalista. ¿Por qué?
porque les molesta el daño que les puede provocar al entorno, a su, al ecosistema, el tirar la basura. Si, por ejemplo, y esto también lo saben los comunicadores, los mercadólogos, y también lanzan campañas para fortalecer esto en las personas. Por ejemplo, veamos el caso de Burger King. No sé si ustedes han ido últimamente, pero ellos, contrario a McDonald's, que lo que hizo fue quitar las pajillas, por ejemplo, para las bebidas, Burger King viene y hace algo que sí se refleja como un cuidado en el medio ambiente. ¿Y qué hace? No elimina las pajillas, sino que lo que hace es hacer unas biodegradables o tanto pajillas como los plásticos que utiliza para sus productos son hechos de semillas de aguacate. Entonces, ¿quién tiene un mejor enfoque natural? McDonald's, que se ve o se puede interpretar como un ahorro en costos, o Burger King, que lo hace eh, con la idea fija de cuidar el medio ambiente. Eso es percepción de ustedes, no les quiero formar una idea, pero personalmente creo que así es. Eso serían las inteligencias. Hay otros 4 tipos más de inteligencia. Estos 4 tipos de inteligencia va a ser el tema de su examen final. Para que lo tomen en cuenta de una vez, yo lo voy a subir hoy de una vez al GES. Hay todavía un parcial, pero como este es trabajo, me interesa que lo empiecen a hacer porque creo que tienen 2 o 3 semanas para que se acabe el curso. Y este va a ser en grupos. Creo que son 22 personas. Hagamos grupos de, ¿qué les parece? De 4 personas. Y por ahí había una persona de Chimaltenango que se le dificultaba, ella lo puede hacer de forma individual. Les voy a poner las instrucciones en el GES, ahorita nomás terminemos la clase. Y me interesa que desarrollen. De la que van a encontrar mucho contenido es de la inteligencia emocional. Ok, los de Quiché que sean grupos de 3. Lo que me interesa es que ustedes puedan desarrollar el contenido de esto y lo puedan presentar en un trabajo grupal, porque así lo vimos en el programa de curso. Entonces va a ser eh, mejor que sea en grupo y mucho más fácil para ustedes. Pero sí es importante que logren eh, desarrollar este tipo de inteligencias. Estas no son de las inteligencias que desarrolló Howard Gardner, sin embargo, hay mucho material y que les puede ayudar. Inteligencia emocional es un tema del siguiente curso, entonces es importante que lo vayan conociendo, van a encontrar mucha información en cuanto a inteligencia emocional. Incluso hay test para evaluar cuál es nuestro nivel de inteligencia emocional y esto les puede ayudar también para desenvolverse en su trabajo. Son 2 autores diferentes, uno es Howard Gardner y el otro, si no estoy mal, es apellido Goleman. Eh, tiene mucha información, no quiero un trabajo muy extenso, pero sí un trabajo que quede para que ustedes lo puedan entender de una mejor forma. No necesariamente tiene que ser de 50 hojas, por decirles algo, pero sí tiene que ser un trabajo que esté hecho a conciencia. Me interesa que me pongan al menos, yo voy a cargar en el GES, voy a cargar las instrucciones en el GES y algunos enlaces si logro incluirles para que lo puedan ver. Incluso hay unos libros de inteligencia emocional que tengo por ahí que se los voy a subir y las otras pues es desarrollarlas. Ustedes lo suben eh, es el último día del examen, creo que lo dejé para el 30 de junio, entonces todavía tenemos bastante tiempo para hacerlo.
van a estar ahí las instrucciones. No, lo que les iba a decir y que se los voy a poner en las instrucciones es que si hay 3 integrantes del grupo, como por ejemplo en el caso de Quiche, quiero 3 conclusiones y 3 recomendaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay 5 integrantes van a ser 5 conclusiones y 5 recomendaciones, una por cada uno. Si me lo ponen, me ponen el nombre de la persona y la conclusión y la recomendación a la que llegó, ¿sí? Porque así de esta forma nos vamos a asegurar de que cada quien trabaje a conciencia en cada uno. Puede ser de cualquier, de una sola conclusión de todas las inteligencias o una conclusión, por ejemplo, de la que les haya atraído más, de la inteligencia emocional, por ejemplo, o una de la inteligencia existencial, o una de la inteligencia creativa, o otra de la inteligencia colaborativa, pero sí tiene que ser una por integrante. En el caso de la chica de Chimaltenango, que lo hace sola, sería una conclusión y una recomendación. Y vamos a poner la cantidad de hojas que tiene que llevar y el trabajo se tiene que estar entregado con todos los elementos de la norma APA, ¿sí? También se los voy a poner en el GES para que ustedes lo puedan elaborar. Y este sí no va a tener fecha adicional. Entonces, por eso lo estoy entregando desde ahorita, porque no va a haber fecha extemporánea de entregarlo como algunas de las tareas. Entonces, creo que todavía tenemos un par de minutos. Ya no nos dio tiempo de llegar. Esto también ya está en el GES, esta presentación. Aquí están los test en línea para que ustedes los puedan ver. Si no si no lo han podido ver, aquí está el test, las direcciones para que lo puedan ver. Y para la próxima semana nos vamos a quedar con el libreto o el guión y la comunicación no verbal, tipo lenguaje no verbal. Entonces, si quieren lo leen. Esto realmente lo que me interesa es que solo lo tengan como cultura general. ¿Y para qué les va a servir? Esto les va a servir a ustedes para cuando tengan que presentar una exposición, sea en la universidad o sea en su trabajo. Si tienen que presentar una capacitación en la que tienen que tener lineamientos básicos, les va a ayudar mucho cuando, por ejemplo, ustedes hagan eh, quieran dar una capacitación que incluya metodologías. ¿Por qué? Porque las metodologías contienen políticas y procesos, procedimientos que tienen que cumplirse de determinada forma. Y básicamente eso es el libreto o el guión. Estructurar de una forma adecuada una conferencia, una charla. Aquí pues lo utilizan más en cuestiones de películas, de historietas o de programas de radio. Pero sí es importante que ustedes lo conozcan. No lo vamos a ver mucho la próxima semana. No nos vamos a adentrar mucho y vamos a terminar con la unidad. Con eso se termina eh, la unidad 2 y la unidad 3 la vamos a desarrollar en las últimas 2 clases y nos vamos a enfocar principalmente en cómo hablar en público. Esta va a ser las últimas 2 clases, nos vamos a enfocar y el resto va a ser contenido que ustedes van a tener como cultura general. Pero vamos a terminar las próximas 2 clases y vamos a estar pendientes de lo que nos digan en la universidad con respecto a la siguiente semana. Y como siempre, pues cualquier cosa, tienen mi teléfono y me pueden llamar a la hora que sea. No vayan a tener pena. Y si no les respondo, pues les devuelvo la llamada. Entonces, que tengan un feliz fin de semana. Nos vemos la próxima semana y
Eh, gracias por asistir.